más pesadas. Ahora empiezo con esto. Sí. Hoy vamos a hacer lo que es enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer de colon. Son dos patologías relacionadas. Porque a partir de que una persona pueda padecer enfermedad inflamatoria intestinal, sea en su forma de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, cuanto más cronicidad tenga, la probabilidad que haga cáncer de colon es mayor. Entonces las dos clases en realidad están relacionadas. ¿Cuál es la etiología, cuál es la causa de la enfermedad inflamatoria intestinal? A la fecha es una suma de factores, de causas. No hay una causa per se única. Hay algunos que dicen que puede haber alteración a nivel de lo que es la mucosa colónica o la mucosa del tubo digestivo, de cualquier parte del tubo digestivo, asumiendo que estamos hablando de enfermedad de Crohn. Hay otros que dicen que es una suma de factores genéticos, o sea que nosotros mismos tengamos algún gen que hayamos adquirido. Y otros que nos digan que por una enfermedad previa, una enfermedad infecciosa, bacteriana, viral, es que nosotros podemos adquirir o en el tiempo transformar esa patología que tuvimos en una enfermedad inflamatoria. Entonces a la fecha es una suma, es un conjunto de todos. Todavía está por esclarecerse en realidad cuál es la etiología exacta de la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo voy hablando, tú vas pasando. ¿Sigue? La distribución. Lo que está en rojo en el mapa mundi en realidad es donde está la incidencia y la prevalencia mayor. Entonces, si ustedes ven el mapa, están viendo que América del Norte, Estados Unidos y Canadá, Australia y los países nórdicos son los que tienen mayor incidencia, y es cierto, son los que se reportan más casos y son los que tienen más experiencia de lo que es el tratamiento para esta enfermedad. ¿El Perú en qué está? Si ustedes lo ven ahí, está en una zona gris, ¿no es cierto?, en donde la incidencia y la prevalencia es indeterminada. A nivel de América Latina, el que más se ha registrado que reporta más casos de esta enfermedad es Argentina. ¿El por qué de Argentina? Por la migración, ¿cierto? Por la migración. Argentina tiene una gran migración rusa, italiana, alemana y nórdica. Entonces, como todo lo que los migrantes traen, aparte de mucha colaboración y trabajo y todo lo demás, también son sus enfermedades. Por eso es que Argentina registra el mayor número de enfermedades inflamatorias intestinal y tiene un instituto de enfermedad inflamatoria intestinal también en Argentina, ¿cierto? Son los que tienen mayor desarrollo en ese campo. Siguiente. La epidemiología y la etiología, ahí está, es por 100.000 habitantes, por si acaso, es la única parte que les falta. Si la ve, la etiología esta es a nivel mundial. La de Crohn y la de colitis ulcerativa, ¿cuál es la que hay más casos a nivel mundial? Colitis. ¿Dónde se reporta más, como lo hemos visto? En Europa, América del Norte y Australia. Eso no se olviden, eso siempre es pregunta de examen, siempre lo pregunto también en los exámenes que ustedes tienen. Siguiente. Y en Perú no hay nada definido, hay pequeños estudios reportados, no muy recientes, son antiguos, 2010, 2008, 2007. No hay mayor reporte en realidad, o per se del Ministerio de Salud o de lo que es E-Salud, no hay un reporte en sí, son estudios aislados. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la clínica? Así como les he dicho que los factores son varios factores, en la clínica también no es específica. Cuando yo tengo un paciente que tiene diarrea, que tiene sangrado, que tiene rectorragia, que tiene dolor abdominal, en el Perú, lo primero que yo pensaré, ¿qué cosa es? Voy a pensar, estando en Perú, estando en Sudamérica, estando en América Latina, que es una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Es lo primero que yo pensaré. Lo segundo que yo pensaré, de acuerdo a la edad, si es un paciente más de 50, 60 años, podré pensar pues que está relacionado con alguna enfermedad neoplásica. Y ya en último caso, podré pensar que es una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y cuál de las dos pensaré? Siguiente. Ahora, ¿cuál es el sitio o la región del colon? Porque su nombre lo dice, ¿no? Colitis ulcerativa. ¿Qué es lo que va a afectar? Colon, ¿no es cierto? No va a afectar intestino delgado, no va a afectar
estómago no va a afectar, solamente es colon. ¿Cuál es el lugar que le gusta más a la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente colitis ulcerativa? Lo que es la parte izquierda final. ¿Cuál es la parte izquierda final? Sigmoides. Sigmoides, ¿sí? Recto. Recto. Eso es lo que más le gusta. Más del 50% es ustedes solamente haciendo un colonoscopía izquierda, o si quieren proctoscopía, lo van a encontrar. Proctosigmoidoscopía lo van a encontrar por diagnóstico. ¿Y cuál es el curso de esta enfermedad? O sea, puede ser que sea crónica, si más de 6 meses se produce o viene afectando sintomatológicamente al paciente, es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? O remitente, que tiene periodos en que va y que viene y que regresa. Siempre, ¿no es cierto? Y muy pocos pacientes son los que debutan, más o menos un 10%, es aquellos que debutan con una enfermedad aguda y fulminante. Entonces, aquellos pacientes que vienen con sangrado masivo o con perforaciones, esos son los pacientes que tienen poca, es una presentación muy poco frecuente, entre 10 y 14%, si no me recuerdo, perdón, 5%, perdón. Siguiente, el diagnóstico, igualito, y esto se va a repetir también para lo de Crohn. ¿Qué cosa es? Que es una suma de todo. Es una suma de todo, es una suma de clínica, es una suma de laboratorio, es una suma de patología, ¿no es cierto? La clínica ya les dije, lo de anatomía patológica lo vamos a ver, lo de hallazgos endoscópicos ahorita también lo vamos a ver, y en cuanto al laboratorio, lo que ustedes tienen que pedir, porque está fuertemente asociado a esta cosa, el PEA. A todo lo que ustedes puedan tener la sospecha, siempre piden el PEA. Siguiente. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, ¿qué es lo que a nosotros nos compete? Si ustedes van a ser médicos internistas y tienen la sospecha, lo primero que van a tener que solicitar al gastroenterólogo pues es una endoscopía, ¿no? Una colonoscopía. Si quieren le piden una proctosigmoide, le piden una colonoscopía completa. Entonces, ¿qué es lo que el gastroenterólogo va a evidenciar en los hallazgos? Primero, que el colon está afectado de manera continua, ¿no es cierto? La superficie es empedrada y la hiperemia es difusa. Lo que ustedes van a tener que encontrar también, si es una enfermedad ya crónica, lo que van a ver son pseudopólipos. Siguiente, creo que está en el siguiente. Lo que ustedes están viendo ahí en la figura es el patrón granular, con ulceraciones superficiales en la segunda, ¿no es cierto? Todo eso que está cubierto por fibrina blanquecina, todas son ulceraciones superficiales. La colitis ulcerativa solamente toma mucosa y submucosa, a diferencia del Crohn. El Crohn sí compromete las 3 capas, por eso es que se dice que es transmural el Crohn. En cambio, la colitis ulcerativa no, es superficial, mucosa y submucosa. Siguiente. Y en la segunda y la tercera diapositiva van a ver lo que son las formaciones pseudopolipoideas, que eso se ve en pacientes que tienen afectación crónica. ¿Ah? Siguiente. Entonces, si yo sospecho de esa enfermedad, el gastroenterólogo lo que está obligado es a sacar biopsia. Entonces, en la biopsia, cuando yo le mando al patólogo, le hago una descripción macroscópica, que es lo que yo les he dicho, ¿no? Mucosa del colon en segmento tal, con afectación continua, ulceraciones superficiales, en tal segmento se observan pseudopólipos, descartar colitis ulcerativa, porque ustedes tienen que ponerle al patólogo lo que quieren descartar, ¿no es cierto? Entonces, el patólogo lo primero que les va a describir es la afectación de las criptas. Lo que más se afecta en colitis ulcerativa son las criptas. ¿Qué es lo que van a ver? Disminución de la densidad del número de las criptas. La forma de las criptas va a cambiar. Van a haber microabscesos en criptas. Entonces, lo que se afecta, también en la patología infecciosa también se afecta. En la colitis ulcerativa van a ver todas estas afectaciones a nivel de criptas. Van a ver también que es superficial, y lo que me diferencia de lo que es una patología infecciosa es la presencia de plasmocitosis basal, que la colopatía infecciosa no la tiene. En cambio, la de colitis ulcerativa sí. Entonces, plasmocitosis basal, plasmocitosis basal y la depresión de células mucoides. Lo que va a afectar, no se olviden, es las criptas.
disminución de la densidad de criptas, absceso en criptas, disminución en el número, alteración en la forma. Toda esa descripción de lo que son las criptas tiene que ponerle el patólogo. Cuando ustedes venga su paciente y venga con la revisión de la patología, ustedes no solamente tienen que leer al final lo que dice la conclusión, sino tienen que leer todo lo que dice la descripción microscópica, porque eso es lo que les importa. Siguiente. Y lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con otras colopatías, principalmente con la infecciosa? Que la colitis ulcerativa sí va a tener, ¿qué cosa? Plasmocitosis basal y va a tener distorsión mucosa. Eso también lo tienen que poner el patólogo. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Lo primero son los pseudopólipos y lo segundo es el megacolon tóxico. ¿El diámetro normal del colon cuál es? ¿Cuándo se dice megacolon tóxico? El megacolon tóxico no solamente está presente en lo que es colopatía ulcerativa, está presente en todo aquel que afecte pues de manera tóxica, patológica, que puede ser infecciosa, puede ser viral, puede ser bacterial. Entonces esta es una de las complicaciones que se puede presentar en otro tipo de colopatías. El megacolon tóxico es cuando hay sepsis, cuando la dilatación del colon en radiografía está a más de 6 centímetros, ¿no? Más de 6 centímetros con signo de sepsis es un megacolon tóxico. Altamente, con la probabilidad de que se perfore, sí, que se perfore. Siguiente. Ahora, la colitis ulcerativa, igual que la enfermedad de Crohn, vamos a poder nosotros decir si es una enfermedad leve, moderada y severa. Hay múltiples escalas para ambas patologías. La que más se usa en la colitis ulcerativa es el índice de Atrium, que tiene una serie de parámetros, ¿no es cierto? Tiene BCG, leucocitos, temperatura. De acuerdo a lo que ustedes le encuentren a su paciente, van a ir sumando de acuerdo a la escala. Si tiene menos de 11, quiere decir que es inactivo, ¿no es cierto? Si tiene más de 21, es que está grave o severo, ¿no es cierto? Siguiente. Ahora, el tratamiento médico en colitis ulcerativa, a diferencia de lo que es Crohn, sí es escalonado. Primero ustedes van a empezar con lo que son aminosalicilatos, de ahí pasarán, si no responde a tratamiento, pasarán a corticoides, si no responde a corticoides, pasarán a... Si es que tiene alguna enfermedad infecciosa, pueden darle antibióticos. Si no responde, ¿a qué pasará? Biológicos. Inmunosupresores y finalmente la terapia biológica. La terapia biológica la estamos manejando recién acá a nivel del MINSA. Sí, la experiencia que tenemos es poca, porque el CIS, con la mayor cobertura que está dando, ya podemos tener cobertura con biológicos. Quienes tienen más experiencia con lo que es el manejo de biológicos son los de salud. Entonces, siguiente. Este es un estudio español en el cual reportan cuál es la frecuencia de fármacos, cuáles son los fármacos a los cuales sus pacientes responden más. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos pacientes a que responde es más a aminosalicilatos, ¿no? Pocos son los que terminan finalmente en cirugía, que generalmente también son por las complicaciones o la presentación de tipo fulminante. Finalmente terminan en cirugía. Siguiente. Ahora, el tratamiento médico va a tener que ver mucho con lo que es el brote y la localización. Si tenemos un brote leve y lo tenemos en la parte izquierda, en la parte final, en la parte de lo que es el recto, sigma, ¿no es cierto? Nosotros podemos dar fármacos que tengan alcance a nivel de la mucosa, que serán aminosalicilatos en enema o en supositorio. Si nosotros le damos en un plazo de días, una semana de días, y vemos que no responde, ya no le daremos de manera local, sino de manera sistémica, vía oral, ¿no es cierto? Si este paciente ya no de ser un brote leve, moderado, pasó a ser un brote grave, y vemos que no responde a los anteriores, empezaremos nosotros a pensar a tratarlo con otro tipo de fármaco. Entonces ya pasamos con los inmunosupresores. ¿Qué es lo que usamos nosotros? Aciatropina y ciclosporina, es lo que más usamos. Y si no responde finalmente, tendremos que ver si es tributario al infliximab, si le podemos dar infliximab. Siguiente. Ahora,
Nosotros le estamos dando tratamiento, le hemos dado aminosalicilatos, le hemos dado corticoides, le hemos dado inmunosupresores. Si vemos que no responde al tratamiento, tenemos que replantearnos dos cosas. O estamos con el diagnóstico equivocado, o es que tiene una infección sobreagregada. ¿Cuál es la infección sobreagregada más común en estos pacientes? El citomegalovirus. ¿Por qué? El citomegalovirus, al igual que la tuberculosis, hace una prima infección. Todos tenemos citomegalovirus. Solo si nos baja la defensa, como aquellos pacientes que toman corticoides, que tienen HIV, el citomegalovirus rebrota, regresa, se manifiesta. Lo mismo acá. Entonces tenemos la obligación nosotros de descartar la presencia de citomegalovirus. ¿Cómo lo hacemos? Le pedimos masaje en sangre y le sacamos biopsia de la zona afectada, ¿no es cierto? Y si sale positivo, le daremos tratamiento y posteriormente, una vez que ella remitió la infección, empezaremos nuevamente a ver si tiene manifestación, si realmente fue solamente un brote o fue una enfermedad infecciosa. No todo paciente que tenga historia de enfermedad inflamatoria intestinal en este tipo, colitis ulcerativa, si hace diarrea o hace sangrado, va a ser nuevamente un nuevo brote. Lo que ustedes tienen que descartar siempre es una enfermedad infecciosa, siempre. Si usted tiene colitis ulcerativa, ya hace 2 años que no tiene el brote, no tuvo manifestación, y ahora debuta con diarrea, si usted llega a mi consultorio, lo primero que le voy a descartar es enfermedad infecciosa. Luego pensaré en que es un nuevo brote, ¿cierto? Es así en eso. Siguiente. Y el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que tengan la presentación clínica fulminante, que no responda a corticoide, que sea refractario al tratamiento. ¿Cuándo digo yo que un paciente no responde al tratamiento corticoide? En este tipo, si a este paciente le doy yo 3 días de tratamiento y no responde, no va a responder por más que yo le suba la dosis. Ese paciente no va a responder nunca. Tendré que pasar a otra parte de la escala de tratamiento. Le podré dar inmunomodulador, ¿no es cierto? Ciclosporina. Si en 3 días no mejora, no disminuye el número de cuadros diarreicos, no aumenta los niveles de hemoglobina, persiste con fiebre, ese paciente no va a responder a corticoides. El tipo de cirugía, ¿qué es lo que se hace? Dependiendo, si es una afectación fulminante y si tiene una pancolitis ulcerativa, entonces, ¿qué es lo que yo sacaré? Saco el colon. Saco todo el colon, el paciente va a mejorar, le pueden hacer 2 tipos de cirugía. O le hacen una en la que solamente llevan el hilio hasta la parte de la pared abdominal y el paciente va a estar siempre con una bolsita, ¿no es cierto?, por el cual van a estar saliendo las heces. O le hacen una de tipo fisiológica, en la que llevan el hilio hacia la parte más próxima de un pequeño pedazo de recto que le pueden dejar o de algo. El problema es que va a ser incontinente, lógicamente, ¿no? Porque no tiene la bolsa del recto, que es la que nosotros nos avisa cuando está repleto que vamos a defecar. En ellos no, simplemente tienen hilio. Será incontinente, pero es la forma más fisiológica, ¿no? Porque eso de estar llevando la bolsita es un poco fastidioso para el paciente. Siguiente. ¿Está ligado a lo que es cáncer de colon? Sí. Aquel paciente que ya tiene 8 años con enfermedad inflamatoria intestinal tiene que someterse a una colonoscopía total. No segmentaré, una colonoscopía total, sacaré biopsias. Si me sale displasia de bajo grado, pues le haré una nueva colonoscopia. Pero si me sale displasia de alto grado, ese paciente tiene que ser operado y sacarle el segmento afectado, sino todo el colon, porque la displasia de alto grado, si tiene en algún punto del colon, la posibilidad de que tenga un neoplasia en la primera capa intramucosa es alta, ¿no es cierto? Porque nosotros sacamos biopsias cada 2 centímetros de los 4 cuadrantes del colon. Imagínense en toda la longitud del colon cuántas biopsias nos va a salir y solamente sacamos cada 2 centímetros. Imagínense en esa parte ciega de 2 centímetros que nos sacamos. La posibilidad de que haya una neoplasia intramucosa también sale. Entonces, si nos sale displasia de alto grado, tenemos que mandar al cirujano al paciente. Siguiente. ¿El Crohn es menos frecuente? Sí. Acá en Lima, cuando estuve de residente, la vi en el hospital Revalliati en solamente un paciente. Desde ahí
A la fecha, del 2009 hasta la fecha, no he vuelto a ver un paciente con enfermedad de Crohn. De repente, lo que sí es en salud es un poco más frecuente porque es referencia de todo el Perú. Probablemente sea más. ¿Cuál es la diferencia a nivel de la clínica con lo que es la colitis ulcerativa? Que estos pacientes se presentan con dolor. Ellos se presentan con dolor y baja de peso por la presencia de fístulas. Al tener fístulas, el nivel absortivo, ¿dónde se lleva la absorción? En el intestino delgado, ¿no es cierto? Entonces, estas fístulas que se presentan muchas veces en el intestino delgado a colon, estos pacientes no tienen la capacidad, toda la superficie para absorber. Entonces, estos pacientes debutan con dolor y baja de peso, desnutrición severa. ¿Presentan con diarrea? Sí. Hay una proporción que tienen, pero estos pacientes debutan con dolor. Ahora, la forma de presentación siguiente, ¿cuál le gusta más a lo que es el Crohn? La parte del intestino delgado. ¿Qué parte? ¿Cierto? Le gusta la válvula ileocecal. De ahí, ¿cuál le gusta más? Lo que es el colon. Y de ahí puede aparecer en cualquier parte. Puede aparecer desde la boca hasta el ano. Entonces, ¿con qué enfermedad se puede confundir estando acá en Perú? Tuberculosis, ¿no? Entonces, acá en Perú, si ustedes ven a un paciente que llega a su consulta porque tiene baja de peso, le dice que tiene molestias a nivel anal, lo examinan y ven fístulas o ven abscesos macroscópicos, lo primero que ustedes van a pensar acá, ¿qué cosa ven? Tuberculosis, ¿no? Antes que enfermedad. Lo primero que van a pensar. En cuanto a lo que es la presentación, siguiente, la forma más común de presentación de estos pacientes es la fistulizante, que es la que les estaba comentando. Pueden presentar fístulas de estómago o intestino delgado, pero las más comunes son de intestino delgado a colon. Esas son las más comunes. Y la otra es que haga una reacción hiperplásica. O sea, que una reacción hiperplásica va cerrando la luz y que va formando una estenosis, y esa estenosis genera una obstrucción, ¿cierto? Que puede ser parcial o total dependiendo de la estenosis. Siguiente. Igualito que en la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn es una suma de todo. Diagnóstico clínico, diagnóstico histopatológico, diagnóstico endoscópico, ¿no es cierto? Y si van a pensar en laboratorio, al igual que el otro que hicieron acá se pasa a pedir. Siguiente. No les comento los hallazgos radiológicos porque cada vez están más en desuso. Lo que más se está usando es laboratorial, clínico y... Entonces, la gran diferencia con esto es que la afectación, si en la colitis ulcerativa era continua, acá no. Acá va a depender del segmento en que esté, ¿no es cierto? Va a depender. Allá se podía afectar todo el colon, acá no. Acá de repente no está afectado el colon, de repente está afectado parte del intestino delgado, que es lo más frecuente, la válvula ileocecal, o de repente la parte del estómago, ¿no es cierto? A diferencia del otro, que la superficie era empederada, acá es tipo... La segunda. La otra era granular, acá es empederada. Esa es la diferencia. Empederada es como si fueran las losetas que están viendo acá. Esa es la diferencia. Los pseudofólicos, poco frecuente porque va a depender, como les digo, el segmento en el que estén, del tipo de presentación que tenga, si es crónica o si es aguda. Recuerden que las presentaciones crónicas son las que tienen más complicaciones, son las que debutan con más complicaciones. Siguiente, y las úlceras que se van a ver en este tipo son las atabucadas, que es la que se ve acá, o las tipo aftoide. Las tipo aftoide son las más frecuentes. ¿Cuáles son? Esas que ustedes ven, las circulares, que son bien hiperémicas en la periferia, y en el centro, ¿qué cosa es lo que están viendo? Es fibrina blanquecina. Eso es de tipo aftoide, como si fuera una. Retrocedo. Y lo que están viendo ustedes ahí es un compromiso de la válvula ileocecal, y lo que están viendo ahí son fístulas. En este caso será intestino delgado, probablemente intestino delgado. Para saberlo, o entro con el endoscopio o le hago una radiografía contrastada, ¿no? Ahí podré ver de qué segmento a qué segmento va. Siguiente. ¿La histopatología es importante? Sí.
¿Cuál es la diferencia? Que acá se afecta a las tres capas, ¿no? Mucosa, submucosa y serosa. Y a diferencia de lo que es tuberculosis, acá lo que se ven qué cosa es, los granulomas de tipo 100, TBC es caso, acá serán granulomas de tipo no caso. Esa es la diferencia. En ambas patologías hay granulomas, sí. La diferencia es el tipo, uno es caso y el otro es no caso. Acá en Crohn es no caso. El tratamiento, primero, para saber cómo voy a tratarlo, tengo que saber si es leve, moderada y severa. También hay una escala, sí, es una escala mucho más compleja. Siguiente. Es una escala mucho más compleja y que tiene que multiplicarlo por una serie de factores. De acuerdo a eso me saldrá si es leve, moderada y severa. Y en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento escalonado. Puedo seguir, sí, lo que es tratarlo como, tal cual como la colitis ulcerativa, empezar con aminosalicilatos, trepar a lo que son corticoides, trepar a lo que son inmunomoduladores, pero muchas veces estos pacientes, de pasar a aminosalicilatos a pasar a corticoides, pasan de frente inflexionado. O no empiezan con aminosalicilatos, empiezan con corticoides y luego pasan a aminomoduladores. Ahora, ¿hay sociedades que estudian esto? Sí, hay una sociedad latinoamericana que estudia colitis ulcerativa, es una sociedad que recién se ha creado, pero donde más está desarrolladas estas sociedades de enfermedad inflamatoria intestinal es en Europa. Entonces hay consensos y una serie de consensos para cada complicación, para cada presentación. Son bastante extensos, como les digo, y los que más están desarrollando este tipo de consensos son los países Noruega, Finlandia, son los que más aportan en lo que son los consensos en las sociedades europeas de esta patología. Siguiente. Y cuando es quirúrgico, tan igual como en la colitis ulcerativa. Si es una presentación, si tiene fístulas, pues trataré de operar. El problema cuando tú operas, igual que en tuberculosis o el Crohn, es que sacas el segmento que afecta y nuevamente se vuelve a formar. En realidad hay que saber escoger muy bien a los pacientes que van a ir a tratamiento quirúrgico en lo que es Crohn, ¿no es cierto? Y aquellos pacientes, no, obviamente, que no respondan al tratamiento, también van a lo que es cirugía. Pero como les digo, la posibilidad de que vuelvan a hacer fístulas, la posibilidad de que vuelvan a hacer macrocesos, también es algo, ¿no es cierto? Siguiente. Retrocede. Hay manifestaciones que están... Hay muchos pacientes que tienen otras manifestaciones que pueden estar dependientes de la severidad de la colitis y otros que no. Entonces, los que son proporcionales a la actividad están a la izquierda: artritis migratoria, eritema nodoso. Y los independientes a la actividad de la colitis, dentro de ellos lo que a mí me interesa que se les quede grabado, me he traído otra clase. Es lo que es colangitis esclerosante primaria y litis. En lo que respecta a eso, la independencia de la actividad, esas son las enfermedades que están más asociadas a lo que es la colitis ulcerativa. Y sí lo hemos visto. Hemos visto varios casos ya, los pacientes que tienen colitis ulcerativa y colangitis esclerosante primaria. Siguiente. Y es una otra. Y al final lo que tienen es un resumen. ¿Preguntas, dudas para pasar al otro tema? Vamos a colon. No le gusta contacto con los médicos, no colabora, es complicado. ¿Y tú qué piensas de lo que dice la doctora? Bueno, yo tengo el celular a la mano porque tengo una hijita que tiene 1 año y pues la nana me está llamando, ¿no? Si ustedes tienen el celular a la mano, asumo que es por algo muy importante, ¿no? Porque si la profesora está acá
¿no es cierto? Tienen que aprovechar que la profesora está acá para que le puedan preguntar todas las dudas que ustedes tengan, ¿no? Por eso tengo el celular a la mano. ¿Qué opina? Repítame la pregunta, compañero. Tengo una hermana con síndrome de Down de 28 años, 29 años, y presenta cuadros diarreicos, distensión abdominal, es muy irritable y no colabora. Me gustaría saber qué abordaje se podría hacer, ya que no va a permitir una colonostomía ni nada. ¿Cómo se podría tratar? Si con laboratorio se podría descartar algún tipo de enfermedad. Doctor. Usted dijo que en primer lugar en nuestro país la causa de diarrea de tipo infecciosa, primero habría que descartar una causa que sea de este tipo y hacer el tratamiento en base a eso. Luego voy a descartar otras patologías. Lo primero que tienes que observarle tú a tu hermana, si es que no es buen informante, primero tienes que definir si es diarrea o no es diarrea. ¿Cuál es la definición de diarrea? ¿Aumento de la consistencia? Disminución de la consistencia, aumento de la frecuencia y aumento de volumen. Entonces tiene que cumplir las tres, ¿no es cierto? Entonces si tu hermana cumple las tres características, puedes decir que es diarrea. Ojo, porque muchos pacientes, y ustedes mismos suelen decir tengo diarrea, cuando van al baño eliminan gases y un poquito de defecación que es líquida, eso no suele cumplir el criterio de diarrea, ¿no es cierto? Eso no es diarrea. Eso sería disminución de la consistencia o simplemente presentación de gases, pero no es diarrea. Para diarrea tiene que cumplir las tres características que les he dicho. Si cumple esas tres características, entonces vas a poder decir, bueno, sí, mi hermana tiene diarrea. Ahora, ¿qué tiene? ¿Es una diarrea aguda? ¿Es una diarrea crónica? ¿Es una diarrea intermitente? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la definición de tu paciente? Entonces, si cumple que es aguda, lo más frecuente que vas a pensar qué cosa es, que sea infecciosa. Entonces, en lo que es infecciosa, primero, si tu paciente no va a querer ser invadida, primero que tú irás a preguntarle o le pedirás qué cosa es. Exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces le puedes pedir dosaje de Giardia, que es lo más común acá, ¿no es cierto? Le puedes pedir examen de eso, los exámenes de esos son seriados, tres muestras cada semana, por el lapso de 3 semanas. Si es que fuera una infecciosa que dura en el borde del límite para una crónica. Pero generalmente se pide 3 muestras cada semana. ¿Ya? Le puedes pedir coprocultivo y también le puedes pedir procultivo, pero el coprocultivo es solamente para qué ente patológico es. Salmonella, Shigella, ¿no es cierto? Ustedes tienen que pedir. Ahora, otra cosa, cuando tú pidas el parasitológico, también tienes que hacer énfasis en estrongiloides. Acá en Lima hay estrongiloides, sí hay estrongiloides. ¿No es cierto? Tienes que pedirlo, tienes que especificarlo. Si te sale todo negativo, pues entrarás a hacer de manera invasiva. Tendrás que convencerla, tú como familiar directo, de que tiene que realizarse, por lo menos, porque sabes que la afectación, sea infecciosa, sea de colitis ulcerativa, sea de neoplasia, ¿dónde es la mayor presentación? ¿Cuál es lo que le gusta afectar el colon en todas estas patologías? Siempre la parte izquierda. Entonces, si tu paciente es joven, cáncer no va a tener. Entonces, la afectación de cualquier tipo infecciosa, colitis ulcerativa, lo que usted está pensando, siempre va a ser en la parte izquierda. Solamente con una rectoproctosismoidocopia lo puede hacer o con una colonoscopia izquierda. Entonces, primero usted tiene que definir bien, ¿es diarrea o no es diarrea? Eso es lo primero que tiene que definir. ¿Es aguda? ¿Es crónica? ¿Es intermitente? ¿Está relacionada de repente con algún tipo de ingesta? ¿No es cierto? Eso es lo primero que usted tiene que ver. No porque le diga que va todos los días al baño, va más de 3 veces al día, va 4 o 5 veces, no disminuye consistencia, eso no es diarrea. ¿Ya? Tiene que saber las definiciones de cada cosa que usted está pensando. Siguiente, ¿alguna otra pregunta? No. ¿El cáncer de colon es frecuente?
sí, cada vez va aumentando. En los varones está en el tercer lugar y en las mujeres está en el segundo lugar. Ahora, hay una serie de factores que van a influir: el factor biológico, el factor migratorio, una serie de cosas que nosotros vamos a ir viendo. Siguiente. Entonces, en los factores demográficos, ¿qué va a influir? ¿Qué va a ser lo más común? El cáncer de colon esporádico es el más común, es el 80% de todos los cánceres que nosotros vemos. El hereditario solamente es el 20%. Y tiene lo que es esporádico, ¿no? Que es lo que puede ser tú. ¿Cierto? Ese es el más frecuente. Entonces, hay cosas que me van a indicar o que yo voy a tener que contemplar dentro de mis diagnósticos. Aquellos pacientes que sean varones, que tengan más de 50 años, que sean negros, en esos pacientes, o que tengan ascendencia negra, en el Perú, por lo tanto, todos, ¿no? Porque en el Perú, ¿quién no tiene harina de maní, de chino, de todo? Entonces, acá en Perú tendrán, solamente con el hecho de que tengan más de 50 años, van a tener que entrar en un screening para cáncer de colon. ¿No? Si estoy en Europa, eso es distinto. Pero estamos en Perú, donde el mensaje es en todo. Ahora, ¿qué se refiere con lo que es patrón migratorio? Si un asiático migra a lo que es el Perú, la afectación del colon de ellos es distinta, ¿no? Ellos tienen muy poco cáncer de colon, la presentación de cáncer de colon que ellos tienen es en el lado más derecho que izquierdo. Entonces eso se va a afectar según la migración del país al que vaya, porque va a estar directamente relacionado con qué? Con la comida. Con la comida, ¿no es cierto? Con la dieta. Con eso va a estar bastante relacionado. Siguiente. Ahora, en lo que se refiere a migración proximal, ¿a qué se refiere? Hay una nueva estirpe de cáncer del colon que está relacionado con lo que es el adenoma cerrado, que tiene pocos años de estudio, más o menos entre 15 y 18 años. Y estos tipos de neoplasias cerradas se producen más en lo que es en el lado derecho. Entonces, poco a poco, según lo que van estudiando los que son biólogos moleculares, han ido descubriendo ese tipo de patologías, ese tipo de presentación. ¿Por qué pacientes jóvenes tienen más tipo de neoplasias en el lado derecho? Entonces, al estudiarlo molecularmente, al estudiarlo a través de histopatología, se han dado cuenta que es muy diferente a lo que es el adenocarcinoma. Viene a ser más que todo a partir de un tejido cerrado. ¿Por qué le dicen cerrado? Porque simula las sierras de un serrucho. Por eso le dicen, histopatológicamente lo ven así. Entonces cada vez ya no es más de tipo distal, como son las neoplasias del colon, siempre son distal. Siempre afectan la parte izquierda. Ahora no se está viendo más derecho. Porque a eso le llaman migración proximal. La presentación de tipo, ¿de dónde nace la neoplasia? Empieza con metaplasia, displasia, de bajo grado, de alto grado, de ahí viene el adenoma y finalmente el cáncer, ¿cierto? Siguiente. Los factores ambientales es lo que comentábamos, ¿no? Las dietas. ¿Tiene que ver lo que nosotros ingerimos? Sí. Si nosotros consumimos más carnes rojas, si nosotros consumimos más carnes procesadas, estaremos incrementando nuestro riesgo para adquirir cáncer de colon esporádico si es que no tenemos hereditario. Entonces, ¿cuánto es lo que ustedes deben consumir de carnes rojas? 250 gramos. Según la OMS y según las sociedades o las organizaciones mundiales, varía. Hay algunas que dicen que pueden consumir 250 gramos de carne roja semanal. La OMS lo manda en 100 gramos diarios. Incluso 100 gramos es bastante, ¿no es cierto? Compran ustedes jamonada, ¿no? 100 gramos de jamonada, imagínense igualito, 100 gramos de carne todos los días. Incrementa. Si ustedes comen en el lapso de 7 días 100 gramos de carne diario, ustedes incrementan en 18% la posibilidad de que ustedes hagan cáncer de colon. De 0 pasan a 18%. Entonces no es que ustedes dejen de comer carne, pero no es que necesitan proteína cárnica en cantidades exageradas, ¿no? Con quien coman 2 veces por semana, 100 gramos,
no les va a producir mayor afectación. En lo que sí tienen que tener mayor cuidado es con lo que son las carnes procesadas. En las carnes procesadas el riesgo, ¿por qué? Generan qué cosa al ser cocinadas, que va a depender de la temperatura, del tipo de cocción que le hagan, del tipo de cocina, si lo hacen a la plancha, si lo hacen a la parrilla, va a ir cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que se produce cuando ustedes cocinan las carnes procesadas? Los componentes nitrosos, las aminas heterocíclicas. Y eso es lo que produce NOx a nivel de lo que es el epitelio del colon, del recto. Eso en realidad es lo que les produce el daño. Entonces, si esto es lo que les produce el daño, la cantidad de ingesta va a ser menor. Como les digo, las sociedades, muchas tienen más o menos. Lo que dice la OMS es que sean 50 gramos de carnes procesadas, o sea, ustedes lo que pueden comer, hot dog, salchicha, lo que ustedes quieran, 50 gramos diarios. Pero aún así es bastante, ¿no? Es indispensable que ustedes coman en su dieta carnes rojas procesadas. No. ¿Tenemos que tener proteínas de origen animal? Sí. Pero no debemos exagerar. Las carnes blancas, o sea, de pavo, pollo, solamente son 2 veces por semana. La cantidad también está en discusión, ¿no? Que puedan contener algún otro tipo de sustancia como arsénico que nos pueda producir cáncer, también está ahorita en estudio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es una dieta variada, ¿no? Variada, balanceada. Se van a comer parrilla porque es una vez al año, ¿no? Porque imagínense, ahí están comiendo carne roja procesada y carne roja. Claro que esto va en detrimento de lo que si yo soy ganadera y tengo miles de cabezas de ganado, a mí no me va a convenir. Yo pagaré los estudios para saber todo lo contrario. Entonces eso también, cuando ustedes lean los artículos, tienen que ver quiénes son los que son los sponsors, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Eso es en cuanto a lo que son los factores más agresivos. También está la obesidad. La obesidad, y no sé si ustedes han llevado endocrinología, la obesidad, y es una pandemia. Entonces la obesidad produce un montón de tipos de cánceres, sí, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de colon, ¿no es cierto? Entonces es bonito decirles gorditos a todos los que están subidos de peso, pero en realidad los que están enfermos tienen que ser sometidos a un tratamiento. La obesidad en realidad es comparada tan igual como si fuera la adicción al opio. Por eso es que es tan difícil bajar de peso. Aquel paciente que es obeso, que está con sobrepeso, tiene en su sistema, en el cerebro, receptores para lo que son un tipo de sustancias especiales que producen una adicción. El obeso es un adicto a la comida. Entonces, tan igual como el alcohólico o como el que es adicto al opio, va a ser muy difícil que se someta a un régimen. Y si se somete al régimen y logra bajar de peso, muy bien, tienen que ver cuánto va a durar en ese régimen. ¿Cierto? Entonces la obesidad, y ustedes lo van a ver ahora en el endocrino, es un factor de riesgo para muchas enfermedades y está asociado con muchos cánceres, en lo que es tubo digestivo, páncreas, colon, hígado. Recuerden que la obesidad lo que produce es una esteatohepatitis grasa no alcohólica, que es lo que se llama NASH. No sé si van a llevar clase de eso. Para que entiendan en términos comunes, es una hepatitis por grasa. Y esa hepatitis por grasa, si se persiste en el tiempo, si va a la cronicidad, va a empezar a hacer ¿qué cosa? Cambios histopatológicos. Va a llevar a lo que es fibrosis 1, 2, 3, 4, finalmente cirrosis y finalmente cáncer. Entonces la obesidad está muy ligado a lo que son las enfermedades. ¿Y qué es lo que a mí me va a proteger? El ejercicio, la ingestión de vegetales, ¿cierto? Eso es lo que a mí me va a proteger. Por eso es que ustedes tienen que hacer ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio, el más barato y el más sencillo de causar fidelización al paciente? La caminata. La caminata es lo más sencillo, lo más económico y lo más fácil al cual el paciente sí va a poder someterse a ese régimen. Empiezan con 15 minutos diarios, luego 30 minutos diarios y finalmente 1 hora. O simplemente tiene que hacer un número de pasos que no recuerdo, que son 6.000 pasos por día que hago. Entonces, es lo más sencillo, lo más barato. Siguiente. Dentro de los factores genéticos, lo que me importa recalcar es aquel tipo de cáncer colorectal no polifósico hereditario.
que está muy relacionado a lo que es el Lynch. ¿Dónde se ve más esta patología? A nivel de América Latina, en Argentina. Está muy relacionado a lo que son las estirpes europeas. Tiene dentro de ese instituto, de lo que es Instituto de Intestino Delgado y Colon, está lo que es enfermedad inflamatoria intestinal y estos tipos de cánceres hereditarios, que es el Lynch. Acá en Perú se diagnostica, sí se diagnostica. Aquellos pacientes que están en el INEM, en esos pacientes sí tienen un convenio especial con un laboratorio que es de Estados Unidos. Demoran 6-8 meses en llegar al resultado, pero finalmente se llega a enterar. Esto es importante, sí, porque si su mamá ha tenido Lynch, lo más probable es que usted también tenga Lynch. Entonces, ¿importa el estudio molecular? Importa el estudio molecular. ¿Importan los antecedentes del paciente? Sí, importan los antecedentes del paciente. ¿Y para qué importan los antecedentes del paciente? Para empezar en el doctor, ¿qué cosa? La prevención. Si su mamá tuvo un cáncer de tipo Lynch que debutó a los 30 años, al doctor le tendría que hacer la primera colonoscopia 10 años antes, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve. La medicina ahora está abocada no a ver las complicaciones tardías, ¿no es cierto? Está ahora enfocada en lo que es la prevención. Por eso cuando ustedes hagan sus historias, lo importante es los antecedentes. Es más, en aquellos pacientes, yo sé que es un poco de repente doloroso para el paciente o para los familiares, aquellos pacientes que mueren sin diagnóstico establecido, deberían ir a qué cosa. Deberían ir a una autopsia. ¿Por qué? Porque de lo que haya tenido ese paciente, ustedes van a poder deslindar en los descendientes. Siempre es importante, sino que es muy difícil eso tocarlo con la familia. Lógicamente, si es mi padre que ha muerto de un cáncer que al final